Magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, junto a la electricidad, que se manifiesta a través de las fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. Si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, pero no todas lo hacen de la misma manera. Algunos materiales como ciertos metales ferromagnéticos, en especial el hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones, son particularmente propensos a ello y por ende pueden construirse imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial, por ejemplo, como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales, electroimanes. La mayoría de los imanes son dipolos magnéticos, es decir, que están dotados de un polo positivo y un polo negativo. Cada uno de estos polos ejerce una fuerza sobre otros imanes o metales ferromagnéticos que se encuentran cerca de su área de acción, según la ley que se establece en que los polos semejantes se repelen, mientras que los opuestos se atraen. Existen dipolos que pueden darse en una escala macroscópica. Por ejemplo, en el planeta Tierra existe un polo norte y un polo sur. Cada uno ejerce una influencia magnética que permite el funcionamiento, por ejemplo, de las brújulas, o microscópica, por ejemplo, en la orientación de ciertas moléculas orgánicas debido a la carga eléctrica de sus átomos. Y en esas fuerzas de magnetismo juegan un rol importante entre las fuerzas elementales de la naturaleza. Existen así materiales diamagnéticos, débilmente magnéticos, paramagnéticos, medianamente magnéticos o ferromagnéticos, altamente magnéticos. Electricidad y magnetismo. El magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculados y juntos componen el electromagnetismo, una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, puede generar una corriente aprovechable, como ocurre en el hecho de algunos tipos de generadores. Y al mismo tiempo, al hacer circular una corriente eléctrica por ciertos tipos de metales, se les puede convertir en electroimanes y hacer que atraigan ciertos metales o materiales ferromagnéticos. Esta relación se fundamenta en la naturaleza atómica de los materiales, en los que los electrones de la órbita más lejana del núcleo del átomo pueden ser arrancados o transferidos de una molécula a otra, generando así un flujo eléctrico y polarizando el conjunto, es decir, inclinando la carga eléctrica hacia un lado y dejando el otro con menos carga. Aplicaciones del magnetismo. El magnetismo ha sido empleado por la humanidad desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la invención de la brújula y su uso para orientarse, marcando la dirección fija del norte del planeta. También fue una clave del desarrollo de la navegación y la exploración del mundo. Por otro lado, grandes imanes se emplean en la industria para la generación eléctrica o medicina, por ejemplo, exámenes por resonancia magnética, o en ingeniería en el desarrollo de motores y la conducción y almacenamiento de cargas eléctricas. Y sobre todo en la electrónica, por ejemplo en la computación, donde depende en gran medida el aprovechamiento del magnetismo en el registro de información, combinándolo con la corriente eléctrica y el conocimiento de los semiconductores. Campo magnético. Se llama campo magnético a un espacio el cual tiene lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial que da la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de la atracción entre un imán y determinados materiales como el cobalto y el hierro. Dichos imanes pueden ser de diferentes materiales y tienen siempre un polo norte y un polo sur. El campo magnético no se trata de la fuerza, sino del espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. El campo magnético se representa por el trazado de líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Las unidades del campo magnético en el sistema internacional, la unidad del campo magnético se denomina Tesla y se abrevia con el signo o la letra T. Un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado.
El campo magnético es tanto cantidad vectorial y se representa con el siguiente signo magnético. La intensidad del campo magnético se representa con el signo H y se expresa o se mide en amperios por metro. La fuerza del campo magnético se representa con la letra F, cuya cantidad de medida es en newton. Por su parte, la masa del polo magnético se representa con la letra M. Intensidad del campo magnético. Se llama intensidad del campo magnético a la fuerza que es ejercida en el campo sobre la unidad del polo norte, aplicando en un punto. Para calcular la intensidad del campo magnético, se aplica la siguiente fórmula: H es igual a F sobre M. Los imanes son los materiales que representan las propiedades del magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales. Los imanes también se clasifican en permanentes o temporales, según el material con el que se fabriquen o la intensidad de campo magnético al que son sometidos. Los imanes presentan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza, situadas en los extremos y denominados polos magnéticos, norte y sur. Una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes es que los polos iguales se repelen mientras que los polos opuestos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas de campo magnético, que suelen ir del polo norte al polo sur. Cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro, tienden a pegarse. Esta atracción será mayor o menor según sea la distancia entre los dos imanes. En cambio, cuando se acercan dos polos iguales, estas líneas de campo se empiezan a comprimir hacia su propio polo. Cuando esta compresión es máxima, las líneas de campo tienden a expandirse, lo que provoca que los polos iguales de dos imanes no puedan acercarse y se repelan. Otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtiene un polo norte y un polo sur, sino que se obtienen dos imanes, cada uno de ellos con un polo norte y un polo sur. Si tenemos un imán suspendido por un hilo colocado en un centro de gravedad, observamos que siempre queda orientado hacia una misma dirección. Uno de los polos se orienta hacia el norte y otro hacia el sur, pues los polos del imán se alinean según los polos magnéticos de la Tierra, que actúan como un imán natural. Diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Las sustancias, en su gran mayoría, son diamagnéticas, puesto que todas las partes de electrones con spin opuesto contribuyen débilmente al diamagnetismo, y solo en los casos en los que hay electrones desparejados existe una contribución paramagnética o más compleja, en sentido contrario. Algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, el hielo y los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito, el bronce y el azufre. Los superconductores se suelen clasificar en dos tipos: superconductores tipo 1. Consisten en elementos conductores básicos que usualmente se utilizan en todo, desde cableado eléctrico hasta microchips de computadoras. Hoy en día los superconductores tipo 1 tienen temperaturas críticas entre 0.000325 grados Kelvin y 7.8 grados Kelvin a presión estándar, 1 bar o 0.9 atmósferas. Algunos de los superconductores tipo 1, además de requerir temperaturas extremadamente bajas, necesitan también estar sometidos a presiones exorbitantes. Tal es el caso del azufre, que necesita una temperatura de 17 grados Kelvin, menos 256.15 grados centígrados, y una presión de 9.3 millones de atmósferas para alcanzar la superconductividad. Aproximadamente la mitad de los elementos de la tabla periódica pueden ser superconductores, si las condiciones adecuadas de la temperatura y presión se presentan. Superconductores tipo 2. Esta categoría está integrada por compuestos metálicos como cobre o plomo. Estos elementos alcanzan un estado superconductor a temperaturas mucho más altas comparadas con las del tipo 1. La causa de este drástico incremento en la temperatura aún no es comprendida por completo. La temperatura más alta alcanzada a presión estándar a la fecha es de 135 grados Kelvin, menos 138 grados centígrados,
por un compuesto que cae dentro de un grupo de superconductores cerámicos llamados cupratos. Estos materiales superconductores son especialmente codiciados, ya que al no existir una resistencia eléctrica no se produce calor y por consecuencia no hay pérdida de energía, de modo que los superconductores son excepcionalmente eficientes. Teóricamente, si se suministra una pequeña corriente a un superconductor que forma un circuito cerrado, esta circulará infinitamente a través del superconductor, sin necesidad de una fuente de alimentación externa, haciendo de este material lo más cercano a una máquina de movimiento perpetuo. Elaboración del prototipo. Para la elaboración del prototipo usaremos 4 imanes grandes, 2 imanes pequeños, clavos, una tabla de madera, silicón caliente y mica o acetato. Lo primero que hicimos fue ver cuál eran los polos de los imanes y los colocaremos de una manera en que se repelan. Teniendo eso, empezaremos a clavar los clavos en la tabla como se muestra. Esto servirá para que los imanes no se muevan. Hicimos lo mismo con el otro imán, solo que como era un poco más pequeño que el primero, tuvimos que poner un pedazo de madera abajo para que fuera de la misma altura que el otro. Ahora haremos lo mismo con los otros 2 imanes grandes. Los colocaremos a una distancia aproximada a 19 centímetros. Después recortaremos la mica a 19 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Pegaremos la mica alrededor de los imanes pequeños formando un tipo tubo largo. Después le pegaremos un clavo pequeño en uno de los imanes. Por último, pegaremos un pedazo largo de madera atrás de los primeros imanes. Al poner el tubo arriba de los imanes grandes, podemos apreciar que gracias al campo magnético de los imanes, el tubo levita. Entendemos por levitación el efecto que produce la aplicación de una fuerza sobre un objeto, que cancela su peso permitiendo que éste quede flotando en equilibrio. La justificación teórica de este hecho se dio por Earnshaw en 1842. Su teorema indica, en general, que es imposible mantener objetos cargados o imanes en equilibrio constante mediante fuerzas magnéticas, eléctricas o gravitatorias estáticas. Sin embargo, si la apoyamos sobre la palma de nuestra mano y ésta realiza los movimientos de control precisos, podremos mantener a la varilla en posición aproximadamente vertical. También, sin violar el teorema de Earnshaw, es posible suspender estáticamente objetos de forma estable si son diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos, que son en la mayoría agua, madera, bismuto, entre otros, como el grafito, tienden a alejarse de los campos magnéticos intensos, a diferencia de lo que ocurre con los imanes y objetos ferromagnéticos, que hacen exactamente lo contrario. Finalmente, en nuestro experimento logramos comprobar todos los principios del magnetismo, así como demostrar que la fuerza entre imanes es capaz de hacer levitar un objeto sin la necesidad de tocarlo físicamente mediante las leyes de atracción y repulsión de los imanes.